Seguidamente damos lugar a la disertación del doctor Hugo Cañón, quien hablará sobre la justicia en América Latina frente a los crímenes de lesa humanidad. El doctor Hugo Cañón es abogado por la Universidad Nacional de La Plata, se desempeñó a lo largo de 40 años en la justicia federal y provincial, fue defensor de pobres y ausentes, presidió durante 11 años la Comisión Provincial por la Memoria. Queda en uso de la palabra entonces el doctor Hugo Cañón. Es particularmente emocionante poder estar en este lugar de compromiso, lugar de militancia, que no es moneda corriente en todos los espacios que agrupan a los trabajadores en la Argentina. Hay una columna vertebral que sostiene una línea política de compromiso visceral con los derechos humanos, con la defensa de los derechos humanos, y la creación de esta Secretaría es demostrativa de cómo se está operando en esta materia para que realmente nunca más sea una realidad, con militancia y con propuestas, como lo acaba de decir el secretario general que encabeza este gremio tan digno. La fecha que nos convoca tiene que ver con la memoria, la verdad y la justicia, y que exista un momento año tras año que permite hacer eje en esta cuestión es esencial para la construcción democrática y para consolidar un camino que alerte frente a las posibilidades de repetir hechos como los que se produjeron en el plan de exterminio desplegado desde el año 1976 a 1983 en nuestro país. La humanidad en general da sobradas muestras de que las masacres, las ejecuciones colectivas por aparatos de poder, no son esporádicas, sino que se repiten, se reiteran como un signo fatal. Es un desafío permanente evitar estas repeticiones. Me correspondería hablar, y lo voy a hacer, en relación, en pantallazos o en pinceladas muy gruesas, de la justicia en América Latina frente a los crímenes de lesa humanidad y abarcando el periodo más reciente de las últimas décadas que tienen que ver con las dictaduras de los años que arrancan en 1964, básicamente con el golpe de Estado en Brasil que derroca a João Goulart y que luego se despliega en el Cono Sur y que tiene una expresión colectiva de esa forma de represión y de masacre a través del llamado Plan Cóndor, o mejor dicho, denominada Operación Cóndor. Pero es importante, y me voy a tomar unos minutos esenciales, me parece, para que pensemos desde un plano superior, esta dinámica que moviliza a que determinadas minorías, con el uso y el ejercicio del poder, puedan desplegar estos planes de exterminio. En el contexto de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y los países del bloque soviético, pasada ya la Segunda Guerra Mundial, se pone en ejecución un sistema de control del llamado patio trasero de los Estados Unidos. Es un plan estratégico general con modalidades diferentes en cada país latinoamericano, según sus circunstancias y las alianzas con los factores de poder locales. Pero antes debemos ir un poco más atrás, porque un tema como el que nos ocupa requiere una mirada superestructural proyectada en el tiempo para ahondar en causas y consecuencias. Nuestros países de América nacieron al calor de movimientos de independentistas que pretendieron romper con estructuras coloniales, arcaicas de España, principal conquistador, Portugal y otros países como Inglaterra, en el caso de las 13 colonias de Estados Unidos, o Francia en algún espacio geográfico como lo es la actual provincia de Quebec en Canadá y otras alternativas menores. Pero esas líneas de despliegue, de rompimiento con el colonialismo, tenía que ver con otros intereses también. No fue inocente el proceso de independencia, tuvo que ver con intereses ajenos a nuestros países americanos, a las disputas de poder de las potencias hegemónicas y al propio desarrollo del capitalismo. Recordemos que la Revolución Industrial primero, la Revolución Francesa después
y la previa independencia de los Estados Unidos dan un marco de avance del desarrollo capitalista superador de estructuras vinculadas con lo premoderno. Se dieron alianzas explícitas e implícitas para producir ese cambio por medio de la independencia formal o política de nuestros países. Las clases dirigentes no fueron homogéneas en todos los países latinoamericanos. En algunos casos obraron en defensa del interés nacional y de sus pueblos, y en otros fueron gerentes de intereses foráneos, conformando una clase dominante interna, elitista y excluyente. Este dato no es menor, pues los exterminios, los crímenes de lesa humanidad han sido encarados por estos sectores minoritarios, generalmente aliados con los poderes concentrados externos. Veamos algo interesante por su valor histórico y por su plena vigencia en este preciso momento. Lo que está sucediendo con Venezuela, en relación a Venezuela, me impulsa a hacer estas consideraciones. George Washington, allá por 1796, afirmaba que la mejor regla de conducta para nosotros, para Estados Unidos, en relación a las potencias extranjeras, es tener con ellas la menor conexión posible. Pero eso era en relación a esas potencias de las cuales Estados Unidos quería, en épocas de Washington, desprenderse. Pero pasado poco tiempo, hablamos de 1823, se establece la doctrina Monroe, sintetizada en la frase América para los americanos, y establecía que cualquier intervención de los Estados europeos en América sería un acto de agresión que requeriría la intervención de los Estados Unidos. La frase toma sentido dentro del proceso del imperialismo y colonialismo en el que se había embarcado las potencias económicas de esos años. Se presentó esta doctrina como defensa de independencia de los países europeos. Sin embargo, con apoyo u omisión de Estados Unidos, después de la adopción de la doctrina Monroe, se produjeron intervenciones europeas en países americanos. Sería larga la lista, pero me limito a citar, por ejemplo, la ocupación de Islas Malvinas por parte de Gran Bretaña en 1833, el bloqueo de barcos franceses a los puertos argentinos entre 1839 y 1840, el bloqueo anglo-francés del Río de la Plata en 1845 a 1850, la invasión española a la República Dominicana entre 1861 y 1865, la intervención francesa en México en 1862-65, la ocupación inglesa a la costa de Mosquitos en Nicaragua y la ocupación de la Guayana Esequiba por Inglaterra en 1855. En 1899, como corolario de esa doctrina Monroe que mencionaba, se sostuvo, para evitar la injerencia de imperialismos extracontinentales en América, los Estados Unidos debían ejercer el control exclusivo sobre cualquier canal interoceánico que se construyese. Dejaban así las bases de la posterior apropiación del Canal de Panamá. Y también se hizo y se gestionó la creación de este país, Panamá, cortándolo e independizándolo de Colombia para poder construir esta base, este canal interoceánico a manejarse por parte de los Estados Unidos. A raíz del bloqueo naval de Venezuela por potencias europeas a comienzos del siglo XX, parece que la historia vuelve a repetirse, Estados Unidos afirmó su doctrina Monroe y el presidente Theodore Roosevelt emitió el corolario en 1904, estableciendo que si un país americano amenazaba o ponía en peligro los derechos o propiedades de ciudadanos o empresas estadounidenses, el gobierno estadounidense estaba obligado a intervenir en los asuntos de ese país para reordenarlo, estableciendo los derechos y el patrimonio de su ciudadanía y sus empresas. Este corolario supuso en realidad una carta blanca para la intervención de Estados Unidos en América Latina y el Caribe. Hay un ciudadano chileno, Diego Portales, que se dedicaba a comercializar los puertos del Pacífico, que luego fue ministro de ese país, escribió a un amigo, sí, respecto a esta doctrina, pero hay que tener mucho cuidado. Para los americanos del norte, los únicos americanos son ellos mismos. El bloqueo a las costas venezolanas fue una agresión concretada entre fines de 1902 y principios de 1903, cuando las marinas de guerra del Imperio Británico, el Imperio Alemán y el Reino de Italia
franquearon las costas y puertos de Venezuela exigiendo el pago inmediato de las deudas contraídas por gobiernos anteriores al presidente de ese momento, que era Cipriano Castro. Eran deudas contraídas con compañías privadas de esos países, de Alemania, de Inglaterra y de Italia. Y después se suman otros a este bloqueo y con la misma exigencia, países como Holanda, por ejemplo. Y tenían que ver con deudas, por ejemplo, de la construcción del ferrocarril en Venezuela. El precio del café, que era Venezuela en ese momento, era el segundo exportador después de Brasil de café, había bajado y tenía una alta deuda interna la propia Venezuela que afrontar, con lo cual no podía afrontar la deuda externa para pagar como estos países centrales exigían. Los acreedores querían cobrar sin quitas ni plazos y al 31 de diciembre de 1902 se habían acumulado 46 millones de intereses, de bolívares de intereses, sobre una deuda de 119.300.000. Y además querían indemnizaciones por agravios respecto a ciudadanos de origen de esos países por una suma de 186.500.000 bolívares. El gobierno venezolano suspendió el pago de la deuda porque no podía afrontarla. Desde 1900 el ingreso fiscal era de 30 millones de bolívares para afrontar esas deudas semejantes. Resumiendo esto, realizado el bloqueo con bombardeos, con muertes, con destrucción de la incipiente y pequeñísima flota que tenía ese país, Venezuela, intervino Estados Unidos como mediador y en última instancia se firmó el Protocolo de Washington el 13 de febrero de 1903. La deuda fue reducida de 352 millones que totalizaba todo ese conjunto que mencioné a 150.900.000, menos de la mitad, y se acordó que Venezuela pagaría a plazo sus deudas afectando el 30% de los ingresos de aduana. Es interesante por estas repeticiones de la historia, estas idas y vueltas de la historia, recordar que el ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, Luis María Drago, ministro del presidente Julio Argentino Roca, elaboró la famosa doctrina Drago, que luego se instaló, y que era, o es, esa doctrina que afirma que no se puede utilizar la fuerza militar para el cobro de deudas de un Estado hacia otros privados de otros Estados. Esta doctrina no fue tomada en cuenta, pese a que se hizo una gestión por indicación de Roca y estuvo acompañado el canciller argentino por el gobierno de Chile y de Brasil, pero fue rechazado por estas potencias hegemónicas. Vale la pena recordarlo hoy, cuando países latinoamericanos tienen solidaridad por situaciones que vive la Argentina en relación al cobro compulsivo que se pretende hacer por parte de los denominados fondos buitres. Luego, en 1907, esta doctrina, de algún modo indirecto, fue aceptado en un congreso de La Haya, donde participó Drago también, y otros dos representantes argentinos, uno de ellos el futuro presidente Roque Sáenz Peña. Y yo hago la equiparación de esto con la prisión por deudas. La prisión por deudas en el ámbito privado es algo que ha sido desterrado como mecanismo compulsivo de cobro de acreencias. Y, obviamente, a nivel internacional, esto también se intentó superar y, sin embargo, sigue latente y pendiente en función del poderío que despliegan unos países en relación a otros. Y por eso, en particular, digo que hay que tener esta mirada estratégica de la función de los Estados Unidos con relación al patio trasero que son los países latinoamericanos. En el Día de la Memoria, que estamos anticipándonos, y hago una aclaración, porque el Día de la Memoria fue establecido mediante una ley 25.633 el 2 de agosto de 2002. Pero era un día laborable y recién en 2005, hace 10 años, 11 ahora, se estableció como no laborable e inamovible.
En relación a los exterminios ejecutados en las últimas décadas, debemos contextualizar los mismos pensando en estas influencias, acompañamientos e imposiciones por parte de los Estados Unidos, contando con los aliados locales de las clases dominantes. Podríamos enumerar y estar toda la tarde respecto a las intervenciones que hizo Estados Unidos, manu militari, en República Dominicana, en Cuba, en Nicaragua, donde estuvo Somoza padre, que luego un poeta fue quien disparó y lo mató, y que Franklin Delano Roosevelt dijo: Somoza es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Eso demuestra cómo era la concepción de dominación de Estados Unidos, cómo era y cómo sigue siendo, para entender también cómo se sostuvieron las dictaduras militares de la década de los 70 en ese plan de exterminio colectivo avalado y conformado por los Estados Unidos. El golpe del 24 de marzo fue cívico, militar y eclesiástico, que fueron los que también, desde la Iglesia, la jerarquía eclesiástica, avaló el plan de exterminio, santificó el plan de exterminio y consoló a los capellanes militares que tenían algún remordimiento o algún cargo de conciencia por el exterminio clandestino que estaban realizando. Ese golpe del 24 de marzo configuró a ese otro como enemigo a ser exterminado, sobre datos reales y sobre datos figurados. No hace falta que el enemigo exista realmente, sino que se puede configurar en el imaginario colectivo para que se pueda desplegar el terror y de esa manera también dar la sensación de la necesidad de una actuación fuerte y despiadada para el control de ese mal que se puede presentar como inminente. Ya en la Edad Media se configuró en el otro, en las brujas, por ejemplo, los males, las pestes, los males de la sociedad, en esa configuración de ese enemigo a ser destruido. Y luego podemos reemplazar a las brujas por el comunista de la época del macartismo o por el subversivo en el caso del despliegue en Latinoamérica, o por el terrorista musulmán, como se instaló a partir de las Torres Gemelas y aún hoy día sigue imperando en el pensamiento colectivo, sobre todo con esta generación de la configuración del enemigo por parte de los Estados Unidos. No es el momento ahora de revisar el diseño del plan, que comienza a diagramarse en la década del 50 con el modelo francés aplicado en Indochina y Argelia, y luego completado con el asesoramiento de la Escuela de las Américas a cargo de los Estados Unidos. Pero es interesante decir, como un ejemplo puntual, que, por ejemplo, cuando se ejecuta la masacre de Trelew el 22 de agosto de 1972, ya existía una diagramación, zonificación de todo el país para hacer el control territorial a través del despliegue de la fuerza primaria que tenía la responsabilidad primaria de la represión, que era el ejército, dividiendo el país en zonas en función de los cuerpos de ejército, subzonas, áreas, subáreas, etcétera, con lo cual estaba cuadriculado todo el territorio para hacer un despliegue específico de la represión. Y eso está en los planes, insisto, de 1972, que se acompañaron en el juicio que se desarrolló por la masacre de Trelew. Lo cierto es que después de un largo recorrido partiendo del juicio a las juntas, con los retrocesos de las leyes de punto final y de obediencia debida, más los indultos del presidente Menem, el limitado pero importante avance que significaron los juicios por la verdad, la aplicación del principio de jurisdicción universal que habilitó los juicios en otros países, particularmente en España, a cargo de nuestro querido amigo Baltasar Garzón, se llegó a la nulidad de las leyes de impunidad en 2003 y al pronunciamiento de la Corte en 2005. Desde ese entonces, los juicios avanzaron y han colocado a la Argentina a la vanguardia del camino de la verdad y la justicia con reparación para las víctimas. Desde 2006 hasta ahora, 31 de diciembre del 14, finalizaron 134 juicios y hay ahora 180 causas próximas al debate oral. En las causas que guardan sentencia en todo el país hay 955 personas procesadas por crímenes de lesa humanidad, el 26% en juicios en curso, 27% en causas elevadas a juicio, 11% en causas con requerimiento fiscal y el 36% aún en instrucción. Entre 1983 y 1987,
concesión a la ley de obediencia debida, fueron condenados 11 imputados y 6 absueltos. Ustedes saben que las leyes de punto final de obediencia debida, como también los indultos, dejaban fuera de la posibilidad de persecución penal, o mejor dicho, supervivía la persecución penal respecto a la apropiación de menores, lo cual significó que pese a esas leyes de impunidad y los indultos, siempre se siguió investigando la desaparición y apropiación de menores. Entonces, en el periodo desde las leyes del perdón hasta el 2005, solo por sustracción de niños hubo 23 condenados y ningún absuelto. Desde 2006 a la fecha, 554 personas fueron condenadas y 59 absueltas. Entre condenados, procesados o personas indagadas, había, hasta diciembre del 14, 1.064 detenidos por crímenes de lesa humanidad. Hay 49 prófugos y con pedido de captura, 12 procesos de extradición y 3 localizados sin proceso de extradición. Rápidamente voy a hacer referencia a algunos puntos de algunos países latinoamericanos en relación a qué han hecho o qué no han hecho en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad. Bolivia ha adoptado una política de no investigación sobre estos crímenes. Hay un amplio debate interno. Estuvimos el año pasado con los organismos de derechos humanos, están pujando por esta posibilidad, pero falta una apertura suficiente y necesaria para que esto se pueda realizar. En Ecuador, recién entre 2007 y 2010, el Estado investigó crímenes a partir de la década del 80 y formó una comisión de verdad. La Fiscalía presentó cargos en octubre de 2013, la Procuración General Argentina, también Venezuela, Perú y Panamá dieron apoyo a la tarea de investigación asesorando a los fiscales sobre procedimientos. La Comisión de Verdad llevó 118 casos ante la Fiscalía y el primer juicio de lesa humanidad se habilitó en mayo de 2014 por resolución de la Corte Nacional de Justicia. Uno de los principales imputados, el general Vacas, está refugiado en los Estados Unidos. Otro caso, Guatemala. José Efraín Ríos Montt fue juzgado y condenado por hechos del 82-83 el 10 de mayo de 2013 a 80 años de prisión por genocidio y crímenes contra la humanidad. Pero la buena noticia de este acto reparador de la justicia duró pocos días. La sentencia fue el 10 de mayo de 2013. El 20 de mayo de 2013, la Corte Constitucional de Guatemala anuló el fallo e incluso acusó a la jueza interviniente, doctora Jazmín Barrios, por desobediencia y desacato. Se está a la espera de un nuevo juicio con el general ya con sus 88 años cumplidos y que se tomó la precaución de publicar una solicitada diciendo, palabras más, palabras menos, que si a él algo le ocurre, habla y comenta quiénes eran los que sostuvieron su gobierno y enumeran una serie de empresas que tienen que ver con lo cívico del golpe o del gobierno militar que él encabezaba. Ya Rigoberta Menchú había presentado una demanda por los crímenes cometidos en Guatemala, lo presentó ante la Audiencia Nacional, recién se resolvió a mediados de la década que está transcurriendo y luego comenzó este juicio en Guatemala. En Uruguay, un caso muy particular, por ley del 27 de octubre de 2011 se estableció, como lo sostuvo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barrios Altos, que los delitos cometidos por la dictadura del 73 al 85 son de lesa humanidad y por tanto no prescriben, e invalidó la ley llamada de caducidad que fue sancionada en 1986 y ratificada por plebiscitos del 89 y 2009. De ese modo, esta ley restableció la pretensión punitiva del Estado. Pero la Suprema Corte de Justicia de Uruguay declaró inconstitucional esa norma que evitaba la prescripción de esos delitos de la dictadura. Y vaya casualidad, también declaró inconstitucional una ley que evitaba concentración de tierras en Uruguay. En ese momento vi un mensaje claro acerca de qué intereses representa la Suprema Corte de Justicia de Uruguay. Y otro dato curioso y nada casual, una semana antes de este fallo declarando la inconstitucionalidad, el día 15 de febrero de 2013, la Suprema Corte trasladó a la jueza Mariana Mota, la jueza penal que tenía 50 causas
que llevaba adelante investigando los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura uruguaya, la trasladó a un juzgado civil. Nos relataba la jueza que estuvo acá en Buenos Aires en un encuentro que tuvimos con un miembro de la Corte de Bolivia, un juez de Río de Janeiro, y ella, que uno de los argumentos que tuvieron para separarla era que participó en una marcha por los desaparecidos de Uruguay. El presidente de la Suprema Corte de Justicia dijo que la doctora Mota ya cumplió su ciclo en lo penal y es bueno que desempeñe otra materia de su carrera. Y agregó, tuvo algunos sumarios, algunos de los que ya terminaron sin responsabilidad personal. Es decir, le perdonaron la vida y la ayudan a que desarrolle su carrera profesional. Toda una definición hasta que no sepa el discurso de Leguleyo no puede entender cuál es el mensaje que está mandando la Corte. Chile, podríamos hablar un montón de Chile, pero solamente hago esta referencia. Chile tiene un antes y un después de la detención en Londres del dictador Pinochet por orden de Baltasar Garzón. Salvo nuestro común amigo, el juez Juan Guzmán, que era el único que hacía, tenía que cuidar, hacerlo con mucho cuidado, las investigaciones en Chile, inclusive no encontrarse con Baltasar porque podía ser acusado de esto, de aquello, se comunicaban en clave, tenían que verse, o ni se vieron, se conocieron acá en La Plata cuando viniste en 2001. El testigo del abrazo. Salvo él, nadie investigaba, pero después de esta tan importantísima medida, que además es interesantísimo conocer los detalles de cómo lo hizo Baltasar, esta orden jugando con las diferencias horarias, de memoria dictando la orden de detención, un viernes a última hora. Bueno, es toda una historia que tiene que ver cómo cuando las personas juegan desde un compromiso visceral, más allá de lo legal, del conocimiento jurídico y demás, cómo se pueden lograr resultados, como fue el resultado de la detención de Pinochet y las consecuencias que esto trajo aparejado. Chile cambió después de esta detención y los jueces cambiaron la actitud y hoy día se están desarrollando procesos pero muy interesantes, tocando las más altas figuras de la dictadura militar chilena. Acá estaba el antecedente, la doctora Servini lo puede decir con claridad porque estuvo a su cargo la investigación del caso de Arancibia Clavel, que fue el responsable de la muerte del general Prats, el general legalista, constitucionalista, que fue ministro de Salvador Allende y que fue asesinado acá en Buenos Aires juntamente con su esposa. Ese fue un precedente muy interesante que sirvió para fijar un rumbo en esta dirección. Y tenemos un contacto también más directo que nos toca a nosotros, que es la fuga del que fuera compañero mío como fiscal general, luego fue juez de la Cámara, de Mendoza, Otilio Romano, que cuando se descubrió su pasado se fue a refugiar a Chile. Y Chile concedió la extradición y hoy día Otilio Romano está preso y está siendo juzgado en la ciudad de Mendoza. Y el caso de Fujimori es otro de los casos también que Chile concedió la extradición y pudo ser condenado por genocidio en su país, es decir, en Perú. Ya estoy con el tiempo cumplido, hago solamente dos pequeñas referencias más. Una anecdótica, pero que refleja lo que significa la dictadura, tiene que ver con la desaparición de dos funcionarios de la embajada cubana aquí en Buenos Aires. Fueron secuestrados por la dictadura militar, no se conocía el destino de estos dos funcionarios cubanos, y no hace tanto tiempo, hace pocos años, por un fiscal de la zona norte, se pudo empezar a investigar y se descubrió que dos cadáveres que estaban arrojados en tambores con cemento en el río de la Plata correspondían a estas dos personas que habían desaparecido en aquel entonces y que la dictadura argentina decían que seguramente se habían escapado del régimen dictatorial cubano para lograr ir a Estados Unidos y abrazar la libertad. Ese fue el discurso instalado desde la dictadura hasta que ahora se pudo descubrir esta realidad
y se pudo hacer el homenaje en el cual participé en la embajada cubana antes de trasladar las urnas con los restos de estos dos funcionarios que fueron llevados a Cuba y que desgraciadamente para una de las madres de uno de ellos, el más joven, todavía estaba con la esperanza de que su hijo pudiese regresar y aquí recibió esta noticia de la muerte, pero asumiendo una realidad y una verdad. Y la otra referencia que hago para terminar es lo que sucede en Brasil. Brasil, además de la situación y coyuntura política, la conversábamos antes de comenzar este acto, Dilma intentó avanzar, formó una comisión de verdad con amplias facultades para investigar, pero los avances son muy limitados porque hay un abroquelamiento del poder militar muy concentrado que impide indagar y profundizar en una investigación plena. Hemos hecho aportes desde aquí al embajador brasileño de constancias de archivos nuestros acá en Argentina que tienen más valor de lo que ellos logran obtener en Brasil. Hay cosas interesantísimas, como por ejemplo en la documentación que aportamos al embajador de Brasil, se lo trata a João Goulart como un bandolero, mientras acá figuraba oficialmente como un refugiado político, estaba siendo buscado, observado y perseguido hasta que finalmente lo matan por parte de este plan siniestro de la combinación entre las fuerzas militares de allá y de acá. Él vivía en Paso de los Libres. Para terminar, hago referencia simplemente a un pequeño texto para el Día de la Memoria y que tiene que ver con la verdad, que es una frase de Hermann Hesse que utilicé cuando impugné el indulto que sancionó el presidente Menem allá por octubre del año 1989. Y ese dictamen lo encabecé con esta frase de Hermann Hesse, que me parece que siempre tiene vigencia permanente y vital, que nos tiene que alimentar. Y esta frase de Hermann Hesse dice: es traición sacrificar el sentido de la verdad en aras de cualquier otro interés, incluso los de la patria. Cuando en la lucha de intereses y consignas se pone la verdad en peligro de quedar tan desfigurada, desvalorizada y violentada como queda el individuo, entonces nuestra única obligación es oponernos y salvar la verdad, es decir, el ansia de verdad y erigirla en nuestro máximo artículo de fe.